Un saludo cordial para todos ustedes, queridos hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Por la misericordia de Dios estamos una vez más para compartir el bendito mensaje, el pan celestial que necesitamos para alimentar nuestra alma. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de suma importancia. Vamos a hablar de un tema que titula Los Reyes del Oriente. En el contexto profético escatológico, los Reyes del Oriente se refieren a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida con sus santos ángeles para poder rescatar a su pueblo que se encuentra en la esclavitud en medio de esta Babilonia espiritual. Esa es la esperanza que debe latir en nuestros corazones, que debe animarnos cada día a prepararnos para ese encuentro, que fue la nota y es la nota tónica de todos los tiempos de cada cristiano que espera la salvación de su alma. Así que vamos a centrarnos en el tema y vamos a meditar en Apocalipsis, el capítulo 16, versículo 12, que dice de la siguiente manera. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En este texto bíblico nosotros estamos hablando de la sexta copa que es derramada sobre la tierra. Específicamente dice que cae sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vamos a hacernos algunas preguntas para poder entender esta palabra profética. ¿A qué representa el río Éufrates? ¿Qué simboliza su secamiento? ¿Quiénes son los reyes del oriente? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el autor del Apocalipsis. Lo inspiró a través de su Espíritu Santo a nuestro hermano Juan para que escribiera estas cosas que deberían suceder pronto y que serían señales del próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces nosotros tenemos que ver en la historia cuál es el cumplimiento de esta profecía, porque la historia es el cumplimiento de la palabra profética. Y si es que aún no se ha cumplido, pues está en el futuro que se consideraría como escatología y hay que esperar el cumplimiento por fe. Porque también Pedro nos dice que la palabra profética es la más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra hasta que esclarezca el día. Y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos estudiar cada momento la palabra profética. Muy bien, ahora vamos a ir contestando estas preguntas a medida que pasa el desarrollo de este tema. Hablando un poco de historia, en nuestra iglesia adventista, en el pueblo adventista, más o menos en 1850 aproximadamente, vino al seno del pueblo adventista un hombre llamado Urias Smith. Es la autoridad profética, por así decirlo, dentro del pueblo adventista. Y él trató de analizar los elementos predictivos de los libros apocalípticos, de Daniel y de Apocalipsis, y pues trató de darle una explicación a cada elemento profético. Entonces, él escribió diciendo que el cumplimiento del secamiento del río Éufrates sería la disminución del poder turco. Recordemos que Turquía mantuvo, por así decirlo, la hegemonía por muchos siglos, pero que en 1840 aproximadamente este imperio empieza a declinar, empieza a caer y, como dice, y abdica del poder. Y es por eso que Urias Smith aplicó el secamiento del río Éufrates como a la caída del imperio turco. La batalla del Armagedón, sigue diciendo él, incluirá también una reunión política y militar de las naciones en Palestina. Entonces nosotros vamos entendiendo el panorama histórico de cómo interpretó Urias Smith respecto al secamiento del río Éufrates. Él dijo que el secamiento del río Éufrates sería la abdicación del poder turco, que también este secamiento incluiría una batalla entre los reyes del occidente y los reyes del oriente en Palestina, es decir, en Medio Oriente. Esa es la aplicación que le dio. Sin embargo, difería la interpretación de Urias Smith, difería de la interpretación de la mayoría del movimiento adventista de aquellos días.
Entre la mayoría se encontraba Jaime White, José Bates, Helena Harmon y otros personajes ilustres de aquel momento que no estaban de acuerdo con la interpretación de Urias Smith. Es por eso que Jaime White escribió en el año de 1862: la gran batalla no es entre nación y nación, sino entre la tierra y el cielo. Entonces ahí estaba dando por sentado de que no sería una guerra, como dijo Urias Smith, entre los reyes del occidente y los reyes del oriente, sino que la batalla del cual está hablando Juan en el Apocalipsis, específicamente en la sexta copa, está hablando de una batalla tanto física como espiritual, que es entre la tierra y el cielo. Entonces había una diferencia. Y nosotros vamos a analizar un poquito más a profundidad esto para llegar a una conclusión. Como ya dije al inicio, ¿quiénes realmente son los reyes del oriente? ¿Qué simboliza el secamiento del río Éufrates? ¿Y qué simboliza las aguas y todo esto? Muy bien. Vamos a dar un enfoque histórico-geográfico. El profeta Juan, como se dice, señala un incidente histórico que sucedió 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente. Y estamos refiriéndonos a la caída del imperio babilónico. Dios utilizó a dos personajes para poder destruir a Babilonia. Y estos personajes fueron Darío y Ciro de Persia. Y la palabra del Señor, como ya habíamos estudiado en la lección del sábado pasado, la palabra del Señor, a través de la voz profética, utilizando a Isaías, 100 años antes, ya había anticipado de cómo realmente sería conquistada Babilonia. Isaías capítulo 13, versículo 17 al 19 dice así: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, y con arcos tirarán a los niños y no tendrán misericordia de fruto de vientre, ni su ojo perdonará a hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. 100 años antes de que nazca Ciro, el profeta ya había anticipado la caída de este imperio más rico del planeta, del antiguo mundo, es decir, Babilonia. Urias Smith, hablando en su libro de las profecías de Daniel de Apocalipsis en el tomo 1, dice que Babilonia se creía inexpugnable. Era una fortaleza que hacía que sus ciudadanos se mantengan confiados y que ningún enemigo podía destruirla. Dice que las murallas que protegían a Babilonia eran aproximadamente entre 60 y 90 metros de altura, imagínense, y que el espesor de estas murallas eran de aproximadamente entre 25 y 30 metros de anchura. De manera que cuando ellos hacían sus fiestas, hacían carrera de caballos encima de las murallas. Era una maravilla realmente. Y no había nación que pueda derrotarlos, porque ¿quién se va a atrever a romper 25 metros de muralla? ¿Quién se va a atrever a saltar 90 metros de muralla? Es por eso que Babilonia se sentía segura. Pero Dios, que tiene el poder sobre todo, que quita reyes y que pone reyes, había anunciado que sí o sí Babilonia sería destruida. Era una ciudad tan hermosa con sus jardines colgantes, y para adornar la ciudad, el río Éufrates pasaba por medio de esta ciudad. Y a cada lado del río también habían murallas. Y en ciertos lugares, en ciertos trechos, habían puentes para cruzar de un lado a otro. Pero en esos portones, para pasar a la ciudad, también habían puertas de bronce, que era demasiado difícil moverlas. Y no solamente eso, sino que habían guardias, por centenares de guardias en cada puerta, de manera que Babilonia estaba segura. Las aguas que irrigaban su interior
También dice Urias Smith que tenían provisiones hasta para 20 años sin salir de la ciudad. Imagínense, un reino que venga a conquistarlo, que lo sitia Babilonia, ¿cómo va a poder destruir si tienen provisión para 20 años? Se van a cansar ellos de estar alrededor de la ciudad y Babilonia va a seguir tranquila, va a seguir segura. Pero como ya dije, Dios había previsto y había planificado la caída del imperio babilónico. Isaías 45:1, este texto me gusta mucho. Y es muy impresionante porque habla específicamente donde dice: así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha, para sujetar naciones ante él y desatar lomo de reyes, para abrir ante él puertas que no se cerrarán. ¿Qué es lo que pasó? Aproximadamente por los años 1550, el reino de Persia, comandado por Ciro, conquistó al reino de los medos. Y el gobernante de los medos era Darío, su tío. Así que ellos hicieron alianza entre los dos que quedaban al oriente de Babilonia. Hicieron alianza entre los dos para poder acordar y conquistar Babilonia. Entonces empezaron a atacar a Babilonia. Y así Babilonia empezó como a sentirse más débil. Estaba gobernando en aquellos años en Babilonia Belsasar, hijo de Nabonido. Nabonido, que era, si no me equivoco, era el nieto de Nabucodonosor, o el yerno de Nabucodonosor, se encontraba al sur de Babilonia en un lugar llamado Tema, en Arabia. Ahí había construido una capital para él, y en Babilonia había quedado gobernando su hijo Belsasar. Era un joven irrespetuoso que aunque había visto los prodigios de Dios en Nabucodonosor, pero no se había arrepentido. Así que llegó una fecha importante que es el 15 de octubre, el 15 de octubre específicamente, estaban celebrando. Eso se encuentra en el capítulo 5 del libro de Daniel, donde nos dice que Belsasar hizo llamar a sus príncipes y trajo vino y orgía y mujeres y empezó el festín en esa noche. A pesar que sabían que Ciro estaba alrededor de la ciudad. A pesar que sabían que las tropas y los ejércitos de Ciro estaban peleando en las afueras para conquistar a Babilonia. Pero como ya sabemos, 25 metros de muralla de espesor, va a ser imposible que puedan destruirlas. Así que ellos podían estar tranquilos en esa noche disfrutando, celebrando la fiesta al dios Marduk. Y es más, dice la palabra del Señor que Belsasar se atrevió a desafiar a la autoridad divina porque hizo traer los vasos sagrados con que se ministraba en el templo sagrado y con ellos bebió vino. Desafió directamente a Dios Todopoderoso. Hizo una mezcla de lo sagrado con lo profano, lo pagano. Los vasos sagrados con vino. Y esa es la mezcla que hace también la Babilonia espiritual. Utiliza el nombre del cristianismo para colocar su vino, sus doctrinas falsas, y dar de beber a la humanidad. Entonces, en esa noche, Belsasar se entregó a la orgía, se entregó al despilfarro, juntamente con los soldados. Y la historia cuenta que esa misma noche Ciro con Darío habían planificado ingresar a la ciudad. ¿Pero qué estrategia utilizaron? Porque romper la ciudad romper las murallas era imposible. Entonces Ciro dice que mandó a un grupo de soldados a construir una laguna artificial. En esa laguna artificial tenía que ir el agua del río Éufrates. Por eso es que antes de entrar a Babilonia, desviaron, como ustedes pueden ver en la imagen que se está presentando también en pantalla, desviaron el cauce del río Éufrates a esa laguna artificial que habían construido. Qué inteligencia, ¿verdad?, que tuvo Ciro. Quizás nadie se hubiese imaginado tal plan. Y efectivamente, cuando los soldados se dieron cuenta que el río empezó a bajar, entonces empezaron a vadear el río por la ciudad adentro.
Y cuando llegaron a esos puentes que cruzaban de un lugar a otro, se dieron con la sorpresa de que las puertas de bronce habían sido negligentemente dejadas abiertas. ¿Qué le parece? Impresionante, porque antes eso no había sucedido. Justamente esa noche en que ellos estaban disfrutando, gozando de la vida, confiados, y el peligro de ellos estribaba en esa confianza que tenían en su fortaleza. Las puertas, de no haber sido dejadas esas puertas, en vano hubiese sido el sacrificio de construir la laguna, de haber desviado el cauce del río, de que los soldados hubiesen nadado hasta el corazón de la ciudad. De nada hubiese servido si las puertas hubiesen mantenido cerradas. Pero el Espíritu profecía, Profetas y Reyes dice que los soldados también habían sido partícipes de la borrachera de aquella noche y dejaron las puertas abiertas. Por eso es que, como se decía en la lección del sábado pasado, hay puertas que parecen imposibles de abrirse, pero con el poder de Dios no es nada imposible, queridos hermanos. La profecía tenía que cumplirse sí o sí. Babilonia tenía que dejar su lugar para dar paso a otro imperio que iba a gobernar en esta tierra. Y dice así, Profetas y Reyes, la página 404. La llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fue para los judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Había muchos judíos dentro de la ciudad de Babilonia. Entre ellos estaba este fiel siervo de Dios llamado Daniel, que para aquel entonces ya tenía sus 90 años de edad. Era el primer ministro del imperio, fiel a su servicio, pero también fiel a su Padre Celestial. Una lección de servicio fiel nos da este hombre. Él se encontraba también dentro de Babilonia. Y cuando ellos vieron que Ciro se aproximaba, fue para ellos un indicio de que su liberación estaba muy cerca y de que ellos volverían a su ciudad amada, esa ciudad que había quedado postrada en el polvo de la historia, no por causa de la fortaleza de los babilonios, sino por causa de sus propios pecados. Y ellos habían reconocido que por causa de su maldad habían sido llevados a ese lugar, que por fe Abraham salió de Babilonia, pero por sus pecados y su incredulidad ellos volvieron a Babilonia, pero no libres sino esclavos. Y Dios los iba a librar pronto de esta esclavitud. Así que ellos penetraron, los ejércitos de Ciro penetraron directo al corazón de la ciudad y atraparon a Belsasar. La palabra del Señor dice con estas sencillas palabras: esa misma noche fue muerto Belsasar. Y después de la muerte de Belsasar, quien quedó como único rey de Babilonia fue Daniel, porque Daniel interpretó la lectura de la pared, la escritura de la pared, y Belsasar le había prometido a Daniel que sería el tercer señor en el reino. El primer señor era Nabonido, segundo señor era Belsasar y el tercer señor fue Daniel. Pero cuando murió Belsasar y a Nabonido lo atraparon en el camino, Daniel quedó como único monarca de Babilonia. Dios lo bendijo y lo honró grandemente este siervo. Y cuando Ciro llegó, vio a Daniel, y ya lo conocía Daniel por lo que se escuchaba de él. Y Daniel sencillamente lo que hace es no oponerse ante el nuevo gobernante. Él sabía que Ciro iba a gobernar en esta tierra, en Babilonia. Daniel sencillamente se lo entregó el reino a Ciro. Y cuando dice que Ciro escuchó las palabras referentes a él de la profecía de Isaías, se conmovió y se sintió honrado por el cielo, tanto así que se apresuró a dar la orden para que los judíos regresen a Jerusalén y salgan de la esclavitud de Babilonia. Entonces, esta es la connotación histórica que nosotros queremos entender en este momento. Babilonia, una ciudad que se encontraba segura y fuerte. Los judíos que se encontraban en el pueblo de Jerusalén, que se encontraba cautivo dentro de Babilonia, y unos reyes del oriente que se aproximaban para conquistar a Babilonia y dejar libres a los cautivos para que vuelvan a Jerusalén, a esa santa ciudad. Ese es el contexto y la connotación histórica a la que queremos llegar. Y como dice Salomón, la profecía se repite, o la historia se vuelve a repetir, tal vez ya no con los mismos elementos, los personajes ni los lugares, sino en forma
analítica análoga para nuestros tiempos. Se va a volver a repetir. El versículo 13 del capítulo 16 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. O sea que después que Juan vio ese incidente histórico, que tiene una aplicación apocalíptica o escatológica, vio en nuestros días que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas. Y como ustedes también pueden estar viendo en pantalla, estos 3 espíritus en forma de rana que salen de estos 3 elementos proféticos es: del dragón sale el espiritismo, de la bestia, que es la Iglesia Católica, sale el catolicismo, y del falso profeta sale el falso protestantismo. Vamos a analizar así de manera sucinta cada uno de estos elementos. Estos 3 elementos, estos 3 espíritus inmundos como rana, forman la gran Babilonia del último tiempo, que formarán una alianza tripartita para poder perseguir al pueblo de Dios que defiende los mandamientos de Dios, que tiene la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estos 3 espíritus en forma de rana tienen un objetivo en común, porque son espíritus de demonios, sigue diciendo el versículo 14 y 16, que hacen milagros y para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estos 3 espíritus que salen tanto del dragón, de la bestia y del falso profeta tienen un objetivo en común. El objetivo es ir a todos los reyes de la tierra para congregarlos para el gran día de la batalla del Armagedón, la batalla del Dios Todopoderoso. Así es. Ahora, el espiritismo que sale de la boca del dragón tiene su origen en el Génesis, cuando Satanás a través de la serpiente le dice a la mujer: no morirás, desobedece el mandato de Dios y tú vas a seguir viviendo. Es ahí donde Satanás origina la inmortalidad del alma y que ha hecho mucho daño a la humanidad. Y el espiritismo es una forma de cómo contactarse con el mundo, con el mundo espiritual, con los espíritus, y tratar también de revelar las cosas para el presente. Tener contacto con los espíritus que se encuentran en las regiones celestes. Ese es el espiritismo, que también sus ramas son diferentes. Tenemos, por ejemplo, la astrología, mirar las entrañas de los animales, leer las hojas de coca, la palma de la mano, la bola de cristal, tratar de observar los astros y digamos, predecir los acontecimientos que van a suceder. Eso es espiritismo. Y nosotros no podemos caer en lo mínimo, queridos hermanos, en este problema del espiritismo. Así es, Satanás va a hacer uso de este medio y está haciendo uso de este medio para unir al mundo y engañarlos. Y también parte del espiritismo tenemos que se encuentra concentrado en el poder político, en el comunismo. Nosotros sabemos muy bien que el comunismo tuvo su origen en la Revolución Francesa en 1798 aproximadamente, y que luego la Revolución Francesa tuvo, por así decir, sus hijas, ¿no? Tenemos la Revolución Bolchevique de 1917 que estalló en Rusia, y luego tenemos también el comunismo que se extendió por todo el mundo, ¿no? A partir del año 1917, que se extiende en Cuba, se extiende en Argentina, en Perú, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. También se extendió a Japón, también se extendió a Irán, a la China, y esos países son los que le dan mayor pleito al papado, países comunistas. Pero el espíritu que sale del dragón es unificar a esos reyes que se encuentran con indiferencia. Ese es el propósito. Y el principal elemento, por así decirlo, utilizado por Satanás para conquistar es la bestia, que es la Iglesia Católica, como lo vamos a ver.
La Iglesia Católica, que está representado por la bestia, del cual también sale un espíritu inmundo como rana, también este espíritu se une a los dos espíritus, dice, y que van juntamente para poder reunirlos a los reyes de la tierra. ¿Qué ha hecho para conquistar el protestantismo la Iglesia Católica? En 1948, si no me equivoco, la Iglesia Católica creó a través de los jesuitas el Concilio Mundial de Iglesias. El Concilio Mundial de Iglesias es un organismo cuyo propósito es reunir a los evangélicos del mundo para poder proclamar el evangelio, para poder unirnos en puntos comunes de doctrinas y dejar a un lado las doctrinas que nos causan diferencia. Las religiones del mundo están divididas de la siguiente manera, como ustedes también pueden estar viendo en pantalla. De cristianos está conformado el 33,3% de la población a nivel mundial. Somos 7.000 millones de personas a nivel del mundo actualmente, aproximadamente. Y de estos 7.000 millones de personas en el mundo, el 33% de esta población se declaran cristianos. La Iglesia Católica tiene la mayor parte de cristianos, tiene más de 1.000 millones de cristianos en el mundo y que está creciendo aceleradamente. 800 millones de cristianos en el mundo son protestantes, de los cuales nosotros somos una minoría. Somos minúsculos, por así decirlo, dentro del protestantismo, de los que tenemos la verdad. Entonces, la Iglesia Católica tiene como objetivo conquistar a las religiones del mundo para poder proclamarse como el gobernante del mundo. El 20% de la población mundial se declaran musulmanes, pero los musulmanes son una muy buena parte en el planeta Tierra. Tienen a su Dios Alá, que es el mismo Dios a quien nosotros adoramos, pero tienen a su profeta que es Mahoma, y su religión es el Islam, el islamismo. Luego tenemos un 13% que también son hindúes y un 6% que son budistas, ¿no? Que mayormente se practica en la China, esta religión, el Buda, que significa el iluminado, y otras religiones son el 13% de la población mundial. Y también hay ateos, que dicen ser ateos, pero que realmente no lo son, ¿sí? Entonces, de todas estas personas, de todas estas religiones, por así decirlo, que son las religiones más grandes del mundo, está compuesto el planeta Tierra. Y el objetivo del papado, queridos hermanos, es conquistar a estas religiones para poder proclamar un solo Dios, para poder adorar a una sola, para poder llevar una sola religión, un solo distintivo. Y nosotros sabemos muy bien que el papado está trabajando en todas direcciones. ¿Y quiénes son los agentes especializados para poder infiltrarse en los diferentes sectores del mundo, de la vida? Son los jesuitas, que empezaron a gobernar absolutamente la Iglesia Católica a partir del año 1814, porque fue en esa fecha donde tomaron también prisionero al Papa Pío VII y le dijeron, o nos vuelves a la Iglesia Católica o te matamos. Porque la Iglesia Católica había destituido a los jesuitas en 1773, antes de la Revolución Francesa. Y como represalia a esa destitución, es un poquito de historia, y como represalia a esa destitución, los jesuitas se vengaron para poder producirle el golpe mortal en 1798. Entonces, en 1814 los jesuitas amenazaron al Papa para que los regrese a ellos a la Iglesia Católica. Y efectivamente los regresó a la Iglesia Católica. Y de ahí en adelante los jesuitas controlan al 100% al Vaticano, al papado. Y no solamente controlan el papado, también controlan el poder político, el poder económico, el poder económico a través de la familia Rothschild en Europa y los Rockefeller en Estados Unidos, quienes son las familias más ricas del mundo y quienes nos prestan dinero a nosotros, prestan dinero a las naciones, aunque nosotros no lo queramos, porque ellos son los dueños del Fondo Monetario Internacional, ellos son los dueños del Banco Mundial, ellos son los dueños de los mayores y mejores bancos del mundo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos escapatoria. El poder económico lo tiene el papado, el poder político lo tiene el papado, el poder religioso lo tiene el papado. Pero, para aclarar, tiene que unirse aún más y de llegar a tener el control total. Está en proceso de recuperación, está en proceso de sanación, como dice la profecía.
Entonces el papado va a llegar a tener el control total. Y su objetivo del Vaticano actualmente es centrarse en la nación más poderosa del mundo. Y ustedes saben muy bien cuál es la nación más poderosa del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica. Ha conquistado el mundo con su modelo de gobierno, ha establecido al mundo sus políticas. Los Estados Unidos puede hacer lo que quiere, nadie puede objetarle lo que hace. Si se sale de los pactos, se sale y no hay alguien que le objete y le diga, te vamos a aplicar una sanción si tú te sales. Es por eso que el presidente Donald Trump, el presidente que ya pasó, se había salido del Pacto de París del año 2015, del pacto económico, ¿no? También se salió de la Organización Mundial de la Salud, no estaba aportando económicamente a la Organización Mundial de la Salud. Y él creía que lo están engañando con la pandemia. Entonces fue declarado como un personaje no adecuado para el plan y la agenda de los jesuitas. Y es por eso que a toda costa y de cualquier forma trataron de ganarle en estas elecciones que ya pasó. Y Joe Biden, que es el presidente actual de los Estados Unidos, cuadra perfectamente con los planes de la Iglesia Católica, porque ya volvió al Pacto de París y ya también volvió a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, queridos hermanos, el Vaticano, el papado está tratando de justamente ganar terreno en todas direcciones, y ahorita el objetivo es trabajar con la Constitución de los Estados Unidos, porque la Constitución de los Estados Unidos defiende la libertad de conciencia, defiende la libertad de expresión, defiende la libertad religiosa, ¿no? Y justamente el Concilio Mundial de Iglesias está establecido en los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de trabajar y de influenciar en el poder político para poder ganar así el terreno para la Iglesia Católica. La mayoría de congresistas de la Cámara de los Estados Unidos son católicos. Si no me equivoco, 7 jueces de la Corte Suprema, que es el organismo más poderoso de los Estados Unidos, son católicos. Ellos fueron los que declararon oficial la ley del matrimonio igualitario en Estados Unidos en el año 2015. Ellos son los que están a favor de la ideología de género, ¿no? Ellos están haciendo todo. Ellos son los que controlan. No es que haya una diferencia entre republicanos y demócratas. Los dos partidos están siendo dominados por los jesuitas. Así es, hermanos. Entonces, ahora, por ejemplo, en Rusia, que se dice que en sus inicios fue un país comunista, en Rusia existe el templo más grande del mundo, el templo ecuménico más grande del mundo, que se lo conoce como el Templo Universal. Ustedes pueden entrar en internet e investigar sobre este templo, el templo ecuménico más grande del mundo, en Rusia, donde reúnen las 16 religiones más grandes del mundo. Es un solo templo, viene de cualquier credo y está adorando en el templo, ¿no? Entonces esa es la estrategia del papado. En el año 2018 el papado hizo un compromiso con el imperio, o por así decir, con el reino de China, para poder establecer sacerdotes dentro del imperio, sacerdotes católicos, y que enseñen la doctrina católica. Y recién hace unos años atrás también hizo pacto por la paz mundial con el dirigente religioso de los musulmanes. O sea, el papado está conquistando todo. Todo está quedando listo para que se establezca el nuevo orden mundial. Y este pacto que hizo con el imán del Azhar fue en el año 2019, para orar juntos por la familia humana de toda la tierra. Y acá, el conflicto de los siglos, página 439, dice un párrafo que expresa claramente lo que va a suceder en el futuro. ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para emplear la fuerza. Entonces la profecía claramente que próximamente habrá un credo general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Entonces nosotros no podemos escapar a esta realidad. Y toda la tierra, como dice, estos espíritus que van a reunir a toda la tierra,
lograrán su objetivo, el papado logrará que los Estados Unidos le dé el poder para poder proclamar la ley dominical en su nación. Todo país le va a permitir a la Iglesia Católica declarar la ley dominical en cada una de sus constituciones. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13 lo declara así. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Claramente expresa de que estos 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17 son los reyes de la tierra, que le darán el poder, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que aunque gobernarán con la bestia, dice juntamente por una hora. Estos 10 reyes representan a todos los reinos del mundo, reinos monárquicos, republicanos, de cualquier forma de gobierno que tengan, pero que todos ellos están involucrados en esta profecía. Es todo. No son, como se decía, no son 10 bloques económicos, son todos los reyes de la tierra, porque también así dice el Espíritu de Profecía, que darán el poder y su autoridad a la bestia y le permitirán en cada uno de sus constituciones declarar la ley dominical. Ahora, en este contexto, cuando la Iglesia Católica haya recuperado el poder y esté gobernando tranquila en el mundo, se dará cuenta que hay cautivos dentro, en su interior, que esos cautivos venidos de Jerusalén espiritual no se someterán a su poder. Se dará cuenta, ¿por qué? Porque no querrán guardar la ley dominical, se opondrán a su poder. Y al darse cuenta, la Iglesia Católica va a perseguir a aquellas personas que no quieran obedecer sus leyes. Y ese pueblo será los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que guardan el sábado, el distintivo perfecto que nos diferencia del error, del mal. Entonces la Iglesia Católica tratará de perseguir a los hijos de Dios que se encuentren dentro de sus murallas, que no querrán beber su vino babilónico para embriagar a las naciones. Aún dice la profecía que vendrá una angustia para Jacob. Daniel 12:1 dice que de esa angustia será librado el pueblo del Señor. Se emitirá un decreto para perseguir a aquella persona. Los hijos de Dios dice que estarán camuflados por unos lugares recónditos, por las peñas, por las montañas solitarias, porque por ahí se irán en busca de refugio bajo el poder de Dios para salvar sus almas. Algunos estarán en las ciudades proclamando la verdad, otros estarán en los calabozos, otros habrán dado su vida durante la ley dominical antes de que se derramen las 7 postreras plagas. Pero Dios le dará un límite también a la Babilonia espiritual. Dios le dará un tiempo a la Iglesia Católica. Y cuando pase ese tiempo, cuando la copa de maldad haya rebalsado el vaso, o la copa de maldad haya rebalsado, Dios intervendrá. Y aquí se va a cumplir la profecía donde dice: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo: Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Isaías 41:25 dice: Del norte suscité a un hombre y ya viene del oriente. Invocará mi nombre y hollará príncipes como lodo, como el alfarero pisa el barro. ¿De dónde vino Ciro? ¿De dónde vinieron Darío y Ciro para conquistar a Babilonia y soltar a los cautivos que se encontraban dentro de las murallas para ir a Jerusalén? Del oriente. ¿Y de dónde también vendrá nuestro Señor Jesucristo? Porque Ciro es un tipo de Cristo. Dios le dijo: Ciro mi pastor, y el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: del norte suscitaré a un hombre, y ya viene del oriente. Y ese ser que vendrá del oriente y del norte para poder conquistar a Babilonia espiritual y soltar a los cautivos que se encuentren en sus interiores amenazados a muerte, serán rescatados por el poder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Babilonia espiritual
que supuestamente estará segura gobernando en esta tierra, vendrá finalmente su destrucción. Así como le sucedió a la Babilonia histórica de Belsasar, así también le sucederá a la Babilonia espiritual. Cristo y sus ángeles son los reyes del oriente que vendrán por segunda vez a llevar a su pueblo que se encuentra cautivo en Babilonia espiritual. Y es más, las naciones que le permitieron a la Iglesia Católica dictar la ley dominical en sus constituciones se darán cuenta, pero será demasiado tarde. Pensarán recién cuánto daño hicieron a la humanidad al permitir que la Iglesia Católica les dé de beber ese vino embriagante. Y dice la palabra del Señor que estos 10 reyes que le dieron el poder a la Iglesia Católica se volverán contra ella y despedazarán sus carnes y la quemarán con fuego. Quiere decir esto que las naciones que le permitieron a la Iglesia Católica perseguir al pueblo de Dios se darán cuenta, pero será demasiado tarde. Así que ellos también no escaparán del castigo que viene de parte de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días, dice que Estados Unidos, después de que dicte la ley dominical, en el cielo se registrará apostasía nacional. Y después que se registra una apostasía nacional en el cielo, dice vendrá una ruina nacional. Los Estados Unidos finalmente caerá como nación, como poder, porque realmente apostató de los principios que le permitieron crecer. Ese retiro del apoyo de las naciones a la Iglesia Católica representa el secamiento del río Éufrates, porque las aguas representan a muchas naciones, pueblos y lenguas, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. Y las muchas aguas que viste, dice, son pueblos, lenguas, naciones. La gente que le dio el apoyo a la Iglesia Católica, esas masas populares que estarán a favor de la ley dominical, se darán cuenta y retirarán su apoyo, pero será demasiado tarde. Por eso dice que el río Éufrates se secó y el camino queda preparado para los reyes del oriente, que son Cristo y sus ángeles, que vendrá por segunda vez a rescatarnos. Queridos hermanos, esta profecía está en pleno cumplimiento. Lo que falta se va a cumplir, pero la pregunta de nosotros, ¿estamos preparándonos aún estando dentro de las murallas de Babilonia espiritual? ¿Estamos edificando para el cielo? Dios quiere, queridos hermanos, que nosotros nos preparemos para no beber de ese vino babilónico que preparó Belsasar, ni del que está preparando la Iglesia Católica. Si no quiere que nos mantengamos como un pueblo santo, apartado de los afanes y de las atracciones de esta vida, que cada día mantengamos nuestro corazón animado para seguir adelante en la fe. El enemigo está enfurecido y trata de distraernos de cualquier forma, pero no permitamos eso, queridos hermanos. Dios nos bendiga grandemente. Dios bendiga también este mensaje y a todo su pueblo. En el nombre de Jesús, amén.